Buenas, somos SFB. En este video vamos a mostrar cómo se conecta el voltiamperímetro digital que vemos en la imagen. Es un voltiamperímetro que mide de 0 a 100 voltios y es capaz de medir de 0 a 10 amperios. Este nos trae dos conectores, uno de 3 cables y uno de 2 cables. El de 3 cables corresponde a la alimentación del equipo y al medidor de voltaje. Y el de 2 cables más gruesos es para medir lo que sería la corriente. Vamos a conectarlo y ver cómo funciona. Ok, para la prueba voy a encender el equipo empleando solamente el cable rojo y negro fino del conector de 3 cables y lo voy a conectar a una fuente 12 voltios que tengo acá. Bien, 12 voltios, 2 amperios. Tenemos lo que sería el positivo como rojo y el negativo como negro y lo conectamos al plug de nuestra fuente, que podría ser una batería o una fuente de cualquier tipo. Allí, como vemos, nos enciende. No está midiendo nada porque no tenemos conectado ni el medidor de corriente ni el medidor de voltaje. Ahora, ¿qué sucede si yo coloco el cable amarillo al positivo de la fuente? Como puede ser un borne positivo de una batería. Buenos días, ¿cómo estás, Salvador? Ahí vemos que nos está midiendo voltaje. La medición es bastante exacta. Vamos a hacer la prueba con un voltímetro externo, a ver si estamos cerca del voltaje que estamos midiendo. Ahí vemos, bastante similar. Ahora vamos a hacer la conexión con el cable, el conector de 2 cables para lo que sería la medición de corriente. Ya vamos a mostrar. Hay que tener en cuenta algo. Este voltímetro se alimenta con un voltaje en un rango de 4.5 voltios DC a 30 voltios DC. No podemos alimentarlo con un voltaje mayor a ese o podemos dañar el equipo. Sin embargo, él puede medir voltaje a través de este cable de 0 a 100 voltios, pero nunca podemos exceder el voltaje de alimentación en estos dos. Ahora, si el voltaje de nuestra fuente o batería nunca va a exceder los 30 voltios, es decir, el voltaje en el rango de alimentación, podemos usar tranquilamente el cable amarillo con el rojo para lo que sería la medición del voltaje. Juntamos el amarillo con el rojo y al conectar positivo con negativo vamos a estar alimentando el equipo y midiendo voltaje al mismo tiempo. Vamos a hacer la conexión. Tengo este plug acá con unos cables. Negativo negro, positivo rojo. Ahí estamos alimentando el equipo y midiendo voltaje al mismo tiempo. Ahora, para lo que sería la medición de corriente, tenemos que emplear algo que consuma corriente, como puede ser un motor eléctrico o un dispositivo electrónico que requiera un consumo en amperios y me lo muestre acá en la pantalla. ¿Cómo es la conexión que vamos a hacer? Bueno, ya tenemos esto conectado. Vamos a conectar el segundo conector. Como el equipo que voy a estar alimentando y la fuente van a ser de 12 voltios, voy a emplear las conexiones de la misma fuente para alimentar el equipo y medir la corriente. ¿Cómo haría yo eso? Conecto el cable negativo con el cable de medidor de corriente negro, en este caso. Y estos dos irían al negativo de la fuente y al positivo de la fuente, que es este plug que tengo acá. Vendría siendo mi positivo. Y este mi negativo, que puede ser también una batería
una fuente regulable, algo por el estilo. Para la prueba voy a emplear una cámara de seguridad de 12 voltios que me va a tener un consumo aproximado de medio amperio o 500 miliamperes, alrededor de ese rango. El positivo de mi cámara va a ir directo al positivo de la fuente. Y el negativo iría al cable rojo más grueso. ¿Qué va a suceder? El positivo de mi cámara ya está conectado al positivo de la fuente. Entonces la corriente va a seguir el camino por el cable rojo, va a pasar por el medidor de corriente, va a volver a subir al cable negro grueso y va a llegar al negativo de la fuente. De este modo mi voltímetro va a medir el voltaje y va a medir la corriente de consumo del equipo. Vamos a conectar la fuente para encender el equipo. Ahí que no se me acerquen mucho los cables. Estamos midiendo voltaje. Todavía no estamos midiendo corriente porque no hemos conectado la cámara. El positivo de lo que tengo alimentado va al positivo de la fuente. Y el negativo va a ir directo al cable grueso rojo, que va a pasar, la corriente va a pasar del negativo de la fuente, va a llegar al cable negro, el negro va a llegar al equipo, que va a hacer la medición, y por el rojo se va a retornar a mi motor, a mi dispositivo, lo que yo tenga conectado. Entonces voy a estar midiendo corriente y midiendo el voltaje de alimentación con el cable amarillo. Vamos a proceder a conectar acá. Ahí empieza a subir, está encendiendo mi cámara. Vemos que estamos midiendo una corriente de alrededor de 390 miliamperes. No llega a 1 amperio, ha subido a 420. Y lo máximo que vamos, ahí ya estamos en 620 miliamperes. El consumo en amperios, lo que me muestra en la pantalla va a depender de lo que yo tenga conectado, claro. Entonces esta sería la conexión para medir corriente y voltaje al mismo tiempo. Gracias por ver.